Para concluir el día de hoy, vamos a seguir con la charla de la doctora Mayra Castro Reyes. La doctora Reyes nos acompaña desde Ecuador, es especialista en medicina de urgencia de la Universidad de San Francisco de Quito, consta con un diplomado superior en gerencia de sistemas de salud por parte de la Universidad de Loja. Posee un diploma superior en desarrollo local y salud universal y salud de la Universidad Técnica Particular de Loja. Es magíster en gerencia y salud por el desarrollo local de la Universidad Técnica Particular de Loja. Es máster universitario en gestión de la seguridad clínica en el paciente y calidad de la atención sanitaria de la Universidad Internacional de La Rioja, médico general de la Universidad Nacional de Loja también. Es tutora de internado rotativo de la Universidad de Loja, Speaker Trainer Later de MC de Ecuador y médico tratante de emergencia del Hospital Carlos Andrade Marín. La doctora nos va a acompañar con el tema segundas víctimas. ¿Seré yo, señor? Bueno, buenas noches, muchas gracias a todos por estar. Voy a hablar de un tema que a mi parecer es sumamente importante, un tema del que pocas veces hablamos. Somos médicos de emergencia, somos especialistas en caos, estamos siempre al filo del desastre y sin embargo, a pesar de que manejamos muy bien estadísticas, a pesar de que manejamos muy bien algoritmos, somos expertos en muchas situaciones, pero hay situaciones de las que desconocemos. Una de estas, y no desconocida únicamente por nosotros, sino por la mayoría de personal sanitario, es el tema de segundas víctimas. Empecemos comprendiendo que la práctica sanitaria siempre va a estar sujeta a errores. El sistema sanitario, lastimosamente, es un sistema inseguro, es un sistema que permite que da la posibilidad de que un error clínico llegue hacia un paciente. Es por esto que desde hace algunos años, más o menos 20 años atrás, se ha empezado a hablar mucho sobre la seguridad del paciente y la calidad de atención. Un tema que en nuestro país, Ecuador, desde el 2016 se puso en boga, se levantaron algunos protocolos para hablar sobre seguridad y calidad de atención. ¿Qué es lo que queremos cuando hablamos de esto? Lo que queremos es tratar de disminuir los eventos adversos que ocurren en nuestros pacientes. ¿Por qué se empezó a hablar de esto hace 20 años? Hace 20 años, en el año 2000, se publicaba, el Instituto de Medicina de Estados Unidos publicaba un libro, el libro Errar es humano. Y realmente este libro fue publicado 10 años después de que se terminó de hacer el libro. Fue un boom porque al día siguiente de su publicación en los principales diarios de todo Estados Unidos, lo que decían era 98,000 personas mueren al año por errores médicos. Esto encendió las alarmas de los seguros de salud y esto encendió las alarmas también de la población en general. Era bastante complejo para la población comprender cómo puede haber un número tan alto de personas afectados por errores médicos. En una de las partes, en el libro, cita que son 3 veces más las personas que fallecen por eventos adversos, por errores médicos, que las personas que fallecen en accidentes de tránsito, por cáncer de mama o por VIH-Sida. Esto hizo que en Estados Unidos específicamente se empiecen a implementar sistemas para tratar de evitar que un evento adverso llegue hacia un paciente. Para poder hablar de eventos adversos, para poder hablar del sistema de salud, debemos recordar el queso suizo de Rhizome, en donde nos dice que cada uno que nuestro sistema de salud debe tener barreras y que un evento adverso llega al paciente cuando varias fallas en estas barreras se alinean y permiten que el evento adverso cause daño a un paciente. Un evento adverso en medicina es considerado un evento no prevenido, un evento no esperado dentro de la evolución de nuestros pacientes. Eventos adversos conocemos muchos, eventos adversos típicos y que nos llaman muchísimo la atención, como por ejemplo el médico olvidó una pinza dentro del abdomen de un paciente, olvidó una gasa. ¿Cómo puede pasar esto? Cuando nosotros nos ponemos a pensar, decimos, ¿en serio todavía pasan estas cosas? Sí, lastimosamente todavía pasan estas cosas. Pero lo peor de todo esto es que están los otros eventos adversos, los que no nos estremecen tanto la piel, los que no nos mueven tanto. Nuestros pacientes
tienen infecciones nosocomiales. Y las infecciones nosocomiales se producen por situaciones simples, como por ejemplo un lavado de manos. Esa es realmente nuestro reto, ver qué eventos adversos son los que llegan a nuestro paciente, que aumentan su tiempo de hospitalización y que van a causar afectaciones. Cuando un paciente va a estar implicado en un evento adverso, va a presentar efectos físicos y psicológicos, pero también así el médico que está a cargo, el personal sanitario que está a cargo, también va a sufrir. Y es por eso que en el año 2000, Albert Hu, un médico del Hospital Johns Hopkins, escribía al BMJ un editorial en el cual él por primera vez hablaba de segunda víctima. Él se refería específicamente a un caso en donde uno de sus compañeros, un residente del hospital, pasó por alto signos electrocardiográficos de un taponamiento cardíaco. Entonces él decía y narraba cómo este doctor fue juzgado frente a todos los demás compañeros y fue juzgado por sus demás compañeros de una manera muy dura. Este paciente tuvo que entrar en horas de la madrugada a quirófano y obviamente hubieron complicaciones. Se ponía en su lugar, él hacía un ejercicio de empatía y decía, ¿qué pasaría si es que hubiese sido yo? ¿Qué pasaría si el que no hubiese reconocido los signos de alarma en este electrocardiograma hubiese sido yo? Seguramente me hubiese convertido yo en una segunda víctima. En los últimos tiempos, el término segunda víctima está mucho más utilizado que antes, pero es un poco controvertido. Algunos personas, algunos gestores de la calidad de atención dicen que no se debería utilizar así porque podría ser un término que llegue a ser algo ofensivo para la persona que sufrió el evento adverso, para el paciente y para el familiar. Esto no es cierto, porque si bien es cierto, el familiar y la persona que sufrió el evento adverso sufre, el personal sanitario que está implicado en él también sufre. No siempre tenemos la suficiente suspicacia para darnos cuenta y para entender que estamos siendo segundas víctimas, pero definitivamente un evento adverso nos va a tocar a todos, nos va a sensibilizar a todos. Y es por eso que en algunos médicos vamos a encontrar algunas situaciones que realmente no son muy adecuadas, como vamos a ver más adelante. Entonces, desde que se empezó a hablar de segundas víctimas, en PubMed se identifican más de 100 artículos con este término en su título o en su resumen. Varios artículos, sobre todo en el último año. A partir del año 2010 empiezan a aparecer una serie de artículos de segundas víctimas. Vemos que en el año 2000 únicamente habían 49 publicaciones que tenían en sí la palabra segundas víctimas, pero en el año 2021 ya tenemos 250 publicaciones aproximadamente. ¿Pero qué es una segunda víctima? Una segunda víctima es un personal sanitario que estuvo implicado en un error clínico, que queda traumatizado con el incidente, con independencia de que el error haya o no supuesto un daño en el paciente. Esto debe quedar claro. Es algo que yo pienso que pudo haber causado daño en mi paciente. Puede ser un cuasi error, significa que posiblemente no le causó daño, posiblemente ni el paciente ni el familiar van a saber lo que ocurrió, pero en mí quedó que pasó algo y que seguramente pudo haber causado daño en este paciente. Cuando hablamos de segundas víctimas, deberíamos, mejor dicho, cuando hablamos de eventos adversos, de la mano de hablar de eventos adversos, deberíamos hablar de segundas víctimas, porque son las personas que están implicadas en el evento, así de simple. Pero si buscamos en el mismo buscador, en PubMed, cuando nosotros ponemos error médico o evento adverso, encontramos aproximadamente en el año 2021 más de 10,000 artículos que tienen en su título estas palabras, error médico. Y cuando buscamos segundas víctimas, únicamente 250. Entonces, esto sí es algo que preocupa porque las organizaciones de calidad de atención están buscando disminuir la tasa de errores, pero no están tratando al evento adverso como un todo, como se debería tratar. Y hay algunas personas que se han dedicado a estudiarlo.
Una de ellas es Susan Scott de la Universidad de Missouri, que tiene un programa llamado For You, que es específicamente para manejo de segundas víctimas. ¿Qué es lo que pasa cuando cometemos un evento adverso? ¿Qué es lo que pasa cuando estamos en la sala de emergencia? Intentamos canalizar una vía central y lastimosamente, en vez de puncionar vena, puncionamos arteria, se hace un hematoma, aunque sea un hematoma pequeño, no causa más que un poco de dolor al paciente. ¿Cómo nos sentimos nosotros? A más del malestar que nosotros ya tenemos, ¿qué es lo que hemos aprendido? ¿Qué es lo que ocurre en nuestra realidad? Le pinchaste arteria, pusiste la vía en arteria, no me vuelves a tocar un paciente. Lastimosamente es como nos hemos educado y es lo que hemos aprendido en nuestro sistema de salud. Pero no debería ser así. Deberíamos tener un sistema que garantice y trate de disminuir la frecuencia de errores y eventos adversos. Las personas, los asistentes sanitarios que están involucrados en un evento adverso van a sufrir algunos síntomas, entre ellos confusión. ¿Qué pasó? Siempre va a quedar la duda de qué pasó, qué fue lo que hice mal. Hay pensamientos intrusivos persistentes. ¿Por qué lo hice? ¿En qué fallé? Siempre ha sido este mi procedimiento. Esta vez, ¿por qué salió mal? ¿Qué puedo cambiar? Y estos pensamientos a veces se vuelven repetitivos y se vuelven flashback que van a causar adelante muchas alteraciones. Hay aislamiento. Esto sí pasa. Pasa que cuando alguno de nuestros compañeros comete un evento adverso, no sabemos, porque realmente es por eso que lo hacemos, no sabemos cómo acercarnos, no sabemos cómo abordarlo, no sabemos qué decir. Entonces hay aislamiento. La persona se aísla y el resto del grupo automáticamente le aísla de manera inconsciente. Hay una reevaluación constante. Empieza a haber dudas sobre las prácticas profesionales y empiezan a haber muchas dudas sobre qué estoy haciendo, sobre cómo está mi práctica profesional. Más adelante, en otra etapa, si es que este problema no se logró solucionar, no se logró solventar, va a empezar a haber necesidad de pedir ayuda o consejo con los pares. Tratamos de conversar con nuestros compañeros sobre lo sucedido porque tratamos de buscar una explicación a lo que pasó, pero a veces no encontramos respuesta porque a veces los sentimientos, los pensamientos de la otra persona son minimizados. O sea, algo muy típico en los médicos, ya pasó, o sea, somos médicos, ya endúrate, vamos a poner otra vía central y verás que ya lo puedes poner bien. Y no siempre es así. Más adelante puede haber necesidad de apoyo. Recuerden que en cuanto a las patologías psicológicas, los médicos somos los que más tarde pedimos apoyo. Siempre pensamos que esto ya pasará, estoy con insomnio, pero esto ya pasará. Seguramente es insomnio de conciliación. Estoy cansado, tengo desgana, siento mucho miedo de algunas situaciones, pero esto ya pasará. Entonces, el personal médico es el que más tarda en pedir apoyo. Hay temor, empiezan a haber dudas, incluso al tomar decisiones sumamente sencillas que antes eran muy fáciles de tomar. Y nosotros somos médicos que no podemos sentarnos y temer, no podemos sentarnos y esperar a tomar una decisión. Más adelante, a veces hay búsqueda de ayuda emocional, pero no se detecta el problema como tal. Se empieza a buscar otro tipo de situaciones, se considera que existe depresión, se considera que existe un cuadro de ansiedad, pero no se trata el problema de raíz porque lastimosamente no es algo de lo que hablamos. Y finalmente puede haber la resolución del problema. Y aquí en la resolución del problema hay dos situaciones muy importantes. La primera, en la que casi siempre somos expertos los médicos, asumimos el problema sin secuencias, sin consecuencias. Seguimos adelante, somos resilientes. El sistema de salud que tiene tantos fallos nos ha permitido trabajar en él porque nosotros somos resilientes, porque estamos ahí, porque intentamos hacerlo mejor, porque nos formamos para algo y tratamos de ayudar a quien lo necesita. Y otro porcentaje de personas que lastimosamente no logran resolver de la manera más adecuada el problema son quienes abandonan el hospital, abandonan la profesión y que lastimosamente a veces esta situación les cuesta la vida. Hemos tenido casos, no,
No se reportan en nuestro país casos tan específicos, pero conocemos que han existido casos y son muy, muy importantes. Entonces, ¿qué significa una segunda víctima para el sistema de salud? Una segunda víctima significa un profesional que tiene su desempeño totalmente afectado. Va a empezar a practicar una medicina defensiva, porque eso es lo que lleva a ser segunda víctima. Tratas de evitar hacer algunas situaciones, tratas de evitar la situación que previamente provocó un evento adverso. Eh, Esto es algo que siempre ocurre. Y aquí los expertos que analizan estos temas le llaman una cascada de eventos. Ellos dicen un evento adverso va a traer consigo otro evento adverso, nuevos errores. Empiezan a cometerse nuevos errores, casi siempre relacionados con el primer error. Entonces, es por eso que es tan importante hacer una investigación a fondo cuando ocurrió un evento adverso. Además, empiezan a aparecer perturbaciones emocionales. Ustedes habrán escuchado y seguramente es común, es emergenciólogo, es terapista intensivo, es médico de área crítica, por eso es así, por eso es mal genio, por eso es deprimido, por eso es asocial. Realmente no es porque así somos, sino porque existen algunas perturbaciones emocionales que nunca fueron tratadas. ¿Y qué es una segunda víctima? Finalmente es una pérdida que ningún sistema de salud puede permitirse. ¿Por qué? Porque es un médico que ha estudiado 6, 8 años, que ha hecho 3, 4, 5 años de una subespecialidad y que después de todo este tiempo, primero de formación y segundo de gastar recursos económicos, decida dejar su profesión por alguna situación. Realmente es algo que no nos podemos permitir. Y aquí también les voy a hablar un poquito de las terceras víctimas. Las terceras víctimas son el sistema de salud. Es nuestro hospital, es la institución que fue en la que se presentó el evento adverso, que también debe tener un mecanismo de defensa, que también tiene que tener un plan de mitigación para poder afrontar los eventos adversos. Y en vista de que todo esto puede ocurrir en algunos hospitales, como en el Johns Hopkins, se han realizado algunos sistemas para tratar de mitigar algunos programas, como el programa RISE, que es un programa que busca resiliencia entre los médicos. Les había hablado ya de Susan Scott. Susan Scott es una médico del Hospital de Missouri y ella realizó el programa For You Teams, en donde ella habla de 3 niveles de atención para las segundas víctimas. Y en España que también se está haciendo un trabajo muy importante en cuanto a segundas y terceras víctimas, cómo manejar, cómo abordar el problema. ¿Qué nos dicen los estudios internacionales? Los estudios internacionales nos dicen que en su práctica diaria, aproximadamente el 60% de los profesionales del área de la salud se ven afectados por alguna situación, o sea, 60% se reconocen como segundas víctimas. 59% tienen sentimientos de culpa, 50% sufre ansiedad, el 42% tienen flashback, recuerdos de lo que pasó, cansancio, desgana, el 39%, insomnio un 38% y dudas un 33%. ¿Qué pasa en nuestro país? En nuestro país la situación no está lejos de la del resto del mundo. Existe un estudio de intervención que se realizó en el año 2000 en médicos de área crítica, que incluye a médicos de todas las provincias del país, en donde nos dice que el 69.5% de los médicos se ven reconocidos como segundas víctimas, es decir, estuvieron presentes durante un evento adverso y sintieron que esto les afectó. De estos, el 68.5% referían insomnio, el 64.5%, cansancio, desgana, ansiedad un 58.9%, sentimientos de culpa un 53.6%, dudas un 52.9% y flashback un 46.3%. Esta es una imagen que le estoy utilizando porque es un autorretrato de un colega, un buen amigo de la terapia intensiva. Entonces yo hablaba alguna vez con él y le preguntaba por qué el retrato. Entonces él decía, es como me siento,
por supuesto, esto era durante el tiempo de la pandemia, en donde estuvimos realmente prácticamente solos. Los médicos tuvimos que afrontar solos muchas situaciones. No había un sistema de manejo de los eventos adversos, no había un sistema de descarga emocional, como ya lo había dicho Steffi, no teníamos con quién descargar todo lo que estábamos pasando, vivimos cosas, vivimos situaciones realmente duras y no pudimos descargarlo de alguna manera. Muchos médicos estuvieron afectados. Hay un número importante de personal sanitario que actualmente está tomando medicación para tratar de disminuir de cierta manera y de poder seguir adelante con su vida después de haber vivido todo lo que vivimos. Es complejo. Quiero presentarles un caso. Este es el doctor Alexander Redding, cirujano en trauma ortopédico del Hospital de Gran Bretaña, pionero en reemplazos de cadera. En una de sus primeras cirugías, prótesis de cadera, él la realizó a un paciente de 85 años. La cirugía fue catalogada como exitosa, pero el paciente quedó con limitación funcional. Entonces, para la familia, para el médico, para el paciente, para el hospital, todo estuvo bien, no hubo ningún inconveniente. Este doctor mantuvo en su casillero, en su cancel, durante más de 10 años la historia clínica de este paciente. En algún momento, él no pudo más con esta situación y lastimosamente el médico se quitó la vida. Recuerden siempre este caso. Un casi error puede llegar a ocasionar, según la persona, según las circunstancias, según el momento en el que se esté desarrollando, una reacción emocional tan intensa como la que podemos observar tras un evento adverso. Este es un médico que se quitó la vida pensando que su actuación posiblemente no fue la mejor, pensando que pudo haber hecho algo más con ese paciente, pensando que si en el momento en el que actuó hubiera tenido más habilidad, no hubiese quedado con una limitación funcional que realmente era pequeña para el paciente, para el familiar, para el hospital, pero para él fue algo que le costó la vida. Recordemos siempre este caso. Como este, tenemos muchos casos en nuestro país. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo primero que debemos hacer cuando ocurre un evento adverso, yo lo pensaba y lo había hablado con algunas personas, deberíamos hacer algo como activar un código azul, porque todos los médicos que estamos en el hospital, todo el equipo, todo el personal que está, debería saber lo que pasó y poder apoyar a sus compañeros. ¿Qué hacemos nosotros? En primer lugar, tenemos los programas que están hechos y que son sumamente sencillos de aplicar. Realmente es una situación muy compleja pensar que estamos analizando eventos adversos, que estamos analizando errores médicos y que no tenemos un programa para dar apoyo a las personas que están implicadas. Lo primero que debemos hacer es saber cuántas personas estuvieron implicadas en el evento adverso y hacer una escucha activa. Escuchar qué fue lo que pasó. En esto se basa el programa For You. El programa For You lo que nos dice es que va a tener 3 escalones de atención. El primer escalón es el apoyo local. Simplemente necesitamos un médico, un colega, un compañero, alguna persona que haga escucha activa. Esto significa escuchar a la persona a la que le ocurrió el evento adverso, validar sus emociones, que es algo sumamente importante. Es que me siento mal, es que siento que hice daño, es que me pasa esto. Debemos escuchar, no podemos nunca disminuir o quitar la validez de las emociones de otra persona. Recordemos que nos está hablando desde sus sentimientos. Escucha empática, hacer preguntas abiertas. En este nivel de atención, a mí no me corresponde saber, ni quiero saber, ni voy a averiguar cómo ocurrió el evento adverso, qué hiciste, qué fue lo que hiciste mal, cómo actuaste. Realmente eso no tiene ninguna implicación, únicamente es una escucha activa. En el segundo nivel de atención, ya están pares entrenados, están compañeros que habitualmente pueden ser las personas con mayor jerarquía en el servicio, puede ser el jefe de servicio, puede ser el ERE mayor en caso de que sean médicos posgradistas, el líder del turno.
alguien que nos pueda dar apoyo, con quien podamos hablar. Entonces aquí el manejo de la segunda víctima ya se va a hacer junto con el equipo, con todas las personas que fueron parte del evento adverso. Se va a hacer un debriefing, se va a analizar la situación y se va a poder dar un apoyo. Aquí es sumamente importante recalcar que nunca, ninguna de la información que se obtenga en estos programas de ayuda va a llegar a manos de, en caso de que ocurriera un problema legal, de la justicia, de la corte o nada. Esta es información sumamente confidencial, a menos que dentro de esta información nosotros escuchemos o nos demos cuenta que está en peligro la vida de alguien más. Y el tercer nivel de atención, que ya es una red de derivación en donde ya vamos a ir donde un experto. Puede ser el médico psicólogo, el médico psiquiatra, la persona encargada de analizar eventos adversos en el hospital y a quien nosotros tengamos mayor confianza. El mismo programa, el mismo esquema es el que se utiliza en España. En España se utiliza exactamente la misma red de apoyo y lo que se ha visto utilizando este esquema es que el 60% de las personas implicadas en un evento adverso pudo solventarlo, pudo solucionarlo únicamente conversando con sus compañeros, es decir, únicamente con una escucha activa y con una actitud empática por parte de sus compañeros. El 30% necesitó un poco más de apoyo, personas que ya tienen un poco más de conocimiento en primeros auxilios psicológicos, que saben cómo manejar la segunda víctima, que saben cómo hacer un análisis del evento adverso y que saben cómo vamos a poder actuar frente a esto. Y el 10% sí necesitó ya más apoyo, apoyo profesional, podríamos decir. Pero es un programa que ha funcionado bastante bien. En 2016, en el año en el Hospital Johns Hopkins, se decidió hacer un programa. Empezó como un programa piloto porque es un hospital también en el que se ha hablado mucho de segundas víctimas y en el que se ha puesto mucha atención en eventos adversos. Existe un caso emblemático en el Johns Hopkins, el caso de Josie King, una pequeña de 2 años que, aunque nos parezca difícil creerlo, falleció en el Hospital Johns Hopkins por causa de deshidratación. Es uno de los casos más emblemáticos. La mamá de la nena se ha dedicado toda su vida a buscar y a tratar de buscar la forma en que no vuelvan a ocurrir eventos adversos así, que nadie vuelva a sufrir lo que Josie sufrió. Y ella, de hecho, ha llegado hasta el Senado de los Estados Unidos para hablar sobre el tema. Entonces, basados en estos, en 2016 y haciendo de cabeza Albert Hu, implementaron un programa llamado el programa RISE, que es un programa que busca específicamente la resiliencia en eventos estresantes. Ellos dicen que hablaron específicamente de resiliencia porque el personal sanitario es personal que tiene un alto nivel de resiliencia. Siempre estamos actuando con la resiliencia. Entonces, empezaron su programa en el año 2016 utilizando el servicio de pediatría, en donde abrieron un programa en el que cuando ocurría un evento adverso, la persona que estaba implicada, si es que deseaba, podría llamar a un número de teléfono y le contestaba un voluntario que había recibido una charla previamente de cómo hacer una escucha empática y de cómo hacer preguntas abiertas. El 85% de las personas que hicieron esta llamada indicaron sentirse mejor. En el primer mes que se implementó, únicamente recibieron 3 llamadas. Al siguiente mes fueron incrementando paulatinamente las llamadas conforme la gente primero se enteraba de que había este programa y segundo conocían los beneficios de hablar con alguien respecto a lo que pasó. ¿Cómo prepararon a las personas que eran voluntarias de este programa? Hacían una reunión de 1 hora una vez al mes en donde hablaban sobre la empatía, sobre la escucha activa, solamente eso. El 60% de las personas que sirvieron de voluntarios dijeron haberse sentido mucho mejor. Mejoró su estado de ánimo, conocieron más acerca de los eventos adversos,
pudieron sentirse más identificados con sus compañeros y dijeron que realmente fue una experiencia muy gratificante para todos ellos. Lo único que hacían ellos era escuchar por vía telefónica o en caso de que ellos lo consideraran o la persona que llamaba lo considerara, ir de forma presencial a conversar con estas personas. La mayoría de reuniones duró entre 30 y 45 minutos. En una sola reunión se logró mejorar el ánimo y evitar que continúe este problema en el 85% de los profesionales. Entonces, esto les dio una pauta y actualmente es un programa que está en todo el hospital Johns Hopkins. Aproximadamente ellos están recibiendo un promedio de 30 a 45 llamadas en el mes y ellos indican que con esto ha mejorado muchísimo la calidad de atención a sus pacientes. Este es otro programa que también me parece sumamente interesante. Es un programa de España y que se desarrolla en los países europeos. Se entra al link de segundas víctimas y podemos hacer un curso, un pequeño curso, una pequeña introducción en donde nos habla de qué es, de cómo reconocer que alguien es una segunda víctima y de cómo ayudar en esta primera fase que es tan fundamental para la recuperación por completa. ¿Qué debemos hacer nosotros como personal de salud? Primero, siempre debe haber una persona que esté atenta a los eventos adversos. La actitud frente a un evento adverso, la actitud frente a un error nunca debe ser culpabilizadora. No podemos culpar a una persona. Somos personal de salud, no queremos hacer daño. A veces ocurren situaciones, a veces ocurren eventos, pero no es nuestra intención hacer daño. Entonces, primero, no culpar. Segundo, identificar específicamente el número de segundas víctimas relacionadas, conocer a quién acudir en caso de que esto ocurra, saber que hay personas con las que podemos comunicarnos, ofrecer apoyo emocional a la persona que le pasó esto. A veces es simplemente decir, ¿qué sientes? Te escucho. Posiblemente no pueda hacer nada, pero te puedo escuchar. Cuéntame, ¿cómo te estás sintiendo? Con desahogarnos, con abrirnos, con hablar, con comentar qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que causó esto en nosotros, ya hacemos muchísimo. Evitar el rechazo, evitar poner una letra escarlata, como dicen los españoles, porque siempre que alguien está involucrado en un evento adverso es como que le etiquetamos. Y eso va a causar que el profesional que estuvo involucrado empiece a tener dudas de su accionar clínico y que empiece a tener dudas de su reputación como médico. ¿Qué van a pensar de mí el resto de compañeros? Además, evitar preguntas inquisitivas. No podemos subestimar las emociones de la persona a la que le ocurrió. Debemos tratar de que mantenga sus actividades normales. Debemos tratar de saber qué es lo que hacía antes, qué es lo que necesita hacer ahora, si es que hay alguna manera en la que yo le puedo ayudar, le puedo orientar para que continúe con su vida normal. Escuchar, hacer una escucha activa, formular únicamente preguntas abiertas. Debemos reorganizar a nuestro equipo de trabajo. Esto es sumamente importante. Una persona que acaba de tener un evento adverso es una persona que seguramente no va a tener su rendimiento al 100% como previamente lo hacía. Entonces debemos reorganizar nuestro equipo de trabajo, darle tiempo a esta persona para que converse con quien necesite conversar, para que se desahogue y permitir que esté bien para que pueda continuar trabajando. No va a poder seguir en la misma tónica de trabajo si es que acaba de pasar algo que causó un impacto emocional en él. Realizar un seguimiento los días siguientes. La persona involucrada en un evento adverso siempre va a querer saber qué fue lo que pasó. ¿Va a haber algún problema legal? ¿De qué tengo que estar pendiente? ¿Qué es lo que va a pasar? Debemos informarle si es que el evento adverso llegó a ser un evento centinela en el que algún paciente falleció o en el que hubo alguna situación que pasó a situaciones mayores, debe estar enterada la persona que fue parte del evento, qué es lo que va a ocurrir, cuál es la manera en la que vamos a actuar,
como organización, como institución, cómo vamos a apoyar a los demás. En nuestro sistema de salud, yo siempre, desde que empecé a leer esto de segundas víctimas, desde que empecé a leer lo de la calidad de atención, siempre pensé que nos quedaban debiendo mucho, porque cuando nosotros tenemos que dar una mala noticia a un familiar, cuando debemos hablar de un fallecimiento, cuando debemos hablar de un evento adverso, si es que ustedes se dan cuenta, siempre está el médico con la familia, o sea, es el médico contra el mundo. Posiblemente nadie habló con este médico, posiblemente nadie le explicó cómo debía hablar con la familia. Hay una estrategia que se llama el discurso abierto, que se ha visto en los países de Inglaterra, en Estados Unidos, que hablar de una manera clara y franca con los familiares va a disminuir las demandas en cuanto a la mala práctica, va a disminuir los litigios que hayan en los hospitales. Entonces, el discurso abierto es una de las técnicas que se debe utilizar. Hablar con sinceridad, explicar al paciente, explicar al familiar lo que ocurrió, por qué ocurrió, asegurar en lo posible que no va a volver a ocurrir esta situación, tratar de dar garantías de que se tratará de buscar los fallos en el sistema para evitar que esto pueda volver a ocurrir. Esto es algo sumamente importante. Entonces, hablar de segundas víctimas es hablar de nosotros mismos, es hablar de los errores que hemos cometido. Cuando se analiza un evento adverso en hospitales grandes como en el Johns Hopkins, se realiza toda una investigación completa. Es como si se activara todo un sistema de investigadores y van a buscar paso a paso en qué parte del sistema existió la falla para actuar sobre el sistema, saber qué es lo que hicimos mal para evitar volver a hacerlo. Hay un caso bastante emblemático que lo utilizan los españoles. Ellos narran la situación en la que un médico recién llegado a una unidad de diálisis retiraba un catéter de alto flujo a un paciente, un Sheldon. Indicaba que la sala estaba totalmente llena de pacientes, entonces él lo hizo mientras el paciente estaba sentado. Al hacerlo, causó una embolia gaseosa que terminó con ese paciente en la unidad de terapia intensiva. Cuando hacían la investigación, cuando hablaban con este doctor acerca de lo ocurrido, él decía, nunca lo volveré a hacer. Nunca más volveré a retirar un catéter de alto flujo en un paciente sentado. Siempre me aseguraré de que esté acostado. Y una de las reflexiones del doctor Jesús María Aranaz Andrés, uno de los más grandes investigadores de eventos adversos que hay en Europa, decía, no gano nada con que una persona sepa lo que no debe hacer. Yo debo asegurar que el sistema no permita que una persona lo haga así. Es decir, debo tener un protocolo en donde esté normatizado que a todo paciente que se le va a retirar un sistema de alto flujo deba estar recostado en una camilla. Entonces, esas son las situaciones que nosotros debemos buscar. Debemos tratar de lograr que nuestro sistema de salud nos ofrezca las barreras suficientes para evitar que un evento adverso llegue a hacer daño a nuestro paciente. Somos sanadores que sufren. Sanar al que sana es una de las prioridades que durante estos tiempos está buscando la OMS. Cada día se están hablando más de segundas víctimas. Yo espero que más adelante se puedan realizar programas en nuestro país que también nos ayuden a tratar este complejo tema. La salud psicológica de los médicos, la salud mental de las personas que hacemos área crítica, muchas veces está bastante comprometida y no nos damos cuenta hasta que es muy tarde. Recordemos siempre, nosotros somos médicos de emergencia, somos de área crítica, nosotros no podemos sentarnos y temblar, nosotros debemos tomar decisiones en cuestión de segundos, decisiones que cambiarán las vidas de las personas y para poder hacerlo debemos estar bien física y psicológicamente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Castro. Bastante completo y un tema bastante interesante y controversial en muchos casos. Tenemos algunas preguntas que quisiéramos hacerle. Primero,
Muchas veces la presión o juzgamiento de nuestros pares es el causal de que un médico se pueda convertir en segunda víctima. ¿Cómo podríamos evitar estos casos? Justamente evitando juzgar, sabiendo, primero conociendo que es un evento adverso y sabiendo que si ocurre es porque hay una falla en el sistema. Entonces, al analizar el evento adverso, buscar la falla en el sistema, no utilizar un sistema punitivo, buscar el error en el sistema, no en la persona. Y no juzgar, siendo empáticos, poniéndonos en el lugar del otro. Me pudo haber pasado a mí, le pasó a mi compañero, pero pude haber sido yo. Claro. Y muchas veces pasa realmente. También tenemos otra pregunta. ¿Cómo muchas veces se produce inclusive el saboteo entre camaradas médicos? ¿Existe ya este apoyo a nivel del país? No. Desde 2016, en donde empezaron algunas personas del Ministerio de Salud a hacer la maestría de calidad de atención justo para poder implementar toda la estrategia de manejos de eventos adversos. No se ha logrado implementar todavía sobre segundas víctimas. Algunas veces he podido hablar con personeros directos encargados de calidad del Ministerio de Salud y es un tema que por el momento no está en la agenda del Ministerio de Salud. Listo. Y por último sería, ¿cómo podríamos ayudar a una segunda víctima que niega cualquier tipo de apoyo emocional? No precisamente, no es que la segunda víctima niegue el apoyo emocional, es que primero no se reconoce como segunda víctima, no sabe lo que pasó, simplemente sabe que algo estuvo mal y habitualmente en los médicos el mayor sentimiento que tenemos es la ira, es lo primero que nos surge, la ira, la frustración, simplemente escuchar qué pasó, te puedo ayudar, quieres descansar, quieres que hablemos de esto, me cuentas cómo te sientes. El escuchar ayuda muchísimo, el escuchar, el hacer preguntas abiertas, permitir que la otra persona nos hable de lo que está sintiendo. Hablar de sentimientos es lo más difícil que podemos hacer, pienso que sobre todo los médicos de área crítica. Realmente es duro cuando nos ponen a hablar de lo que sentimos. Entonces, hablar, escuchar, permitirle que nos diga todo lo que nos quiera decir en ese momento. O sea, si es que nos va a decir, es que debía haber hecho otra cosa, es que soy un descuidado, es que posiblemente escuchar, simplemente escuchar todo lo que nos tenga que decir, actuar con palabras tranquilizadoras como ahora te sientes mejor, puedo hacer algo por ti, te puedo ayudar, hay algo más que necesites, le va a ayudar bastante. Claro, sobre todo considero que escuchar las palabras cuando un médico se está autovictimizando, porque muchas veces va a pasar que él mismo no lo expresa, pero son las palabras que utiliza para hablar de lo que hizo, o de lo que hacen sus pares. Muchas gracias, doctora Castro. Un tema bastante interesante para finalizar el día.